Hola, en nuestro último video, como recordarán, definimos las funciones de potencial y nos permitieron desacoplar las ecuaciones de Maxwell y expresar, primero desacoplar las ecuaciones de Maxwell y quedar en forma explícita de las fuentes, densidad de carga y densidad de corriente. ¿Se acuerda? Densidad de carga y densidad de corriente. La forma explícita que determinaban esas fuentes a los potenciales, escalar eléctrico y electromagnético. Y estos potenciales a su vez nos permitían calcular los campos eléctricos magnéticos. Lo interesante es que al hacer este desacoplo, las ecuaciones respectivas para el potencial magnético A y para el potencial escalar B quedaban desacopladas y caracterizaban además ecuaciones de onda. Lo cual ya revela que una vez que los campos se emanan de las fuentes, se propagan por los medios como lo hacen las ondas. Hay muchos tipos de onda y las ondas se pueden combinar en un medio lineal dando origen a la superposición de las mismas, patrones de interferencia, etc. Pero vamos a ahora nada más estudiar el caso de cuando todas las fuentes oscilan a una única frecuencia, J y Rho oscilan a una única frecuencia y el medio completo es lineal, de manera que todo lo que hay en el sistema, todos los campos, las corrientes, van a seguir oscilando a esa única frecuencia. Y como estamos a una única frecuencia, vamos a poder hacer un análisis fasorial que simplifica enormemente la notación y el análisis. Pero tal vez usted no esté familiarizado con vectores que son además fasores. Así que aquí hay una pequeña reseña. Si tiene usted un campo vectorial f que depende del espacio y del tiempo, va a tener una componente x, una componente y una componente z, y para cada componente una función, que a su vez dependerá del espacio y del tiempo. Ahora bien, para que esto pueda escribirse, o sea, admisible su expresión fasorial, necesitamos que cada una de estas componentes, que son funciones escalares, dependan en forma armónica con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que tal vez la amplitud de esta componente puede depender del espacio, pero que la dependencia temporal solo puede estar dentro de una función sinusoidal coseno o seno, acompañada de una única frecuencia que no depende del espacio ni depende del tiempo. Y que la fase de esa oscilación armónica podrá depender también del espacio. Ahora, cada componente podrá tener una amplitud que depende del espacio de manera distinta, así que aquí está a sub x, a sub y, a sub z, y también una fase que depende del espacio de manera distinta, a sub x, a sub y, a sub z. Pero fíjese, todas comparten la misma frecuencia. Y si usted puede escribir su campo vectorial de esa forma, entonces es posible también expresarlo fasorialmente. Y es muy simple, se aplica la transformada fasorial a cada componente, así que queda x unitario por la transformada fasorial de esto, que es una amplitud, ahí está, función del espacio, y la fase queda acompañando al exponente de la exponencial compleja, la exponencial imaginaria, o con exponente imaginario. Y lo mismo con las otras componentes, así que cuando escribamos un fasor de esta forma, ya desaparece la dependencia temporal, como es usual en los fasores, y ya queda un punto abajo que es nuestra convención para referirnos a los fasores, y la dependencia del espacio es lo único que persiste. Bien, el otro elemento que necesitaremos para nuestro análisis es esta identidad que ya usted la conoció. Doble rotor de f es el negativo es el gradiente de su divergencia menos su laplaciano. A esta ecuación le vamos a llamar asterisco porque la vamos a utilizar. Entonces, nuestro objetivo es primero, utilizar todas estas ecuaciones para desacoplar los campos eléctricos y magnéticos y dejar ecuaciones desacopladas, y, le adelanto, llegar a ecuaciones que caractericen una onda. Solamente expresando directamente en términos de los campos, sin hacer uso de los potenciales. Esto va a ser posible, todo lo que dije, desacoplar y las ecuaciones de onda, que no dependen de los potenciales, porque vamos a considerar la propagación de la onda en un medio homogéneo libre de fuentes. Es decir, en alguna parte hay fuentes, estas fuentes emanan campos electromagnéticos y estos campos se propagan en un medio, y vamos a estudiar lo que pasa en ese medio. Ya en esta parte no nos vamos a preocupar de quién genera los campos, sino que nada más cómo evolucionan a medida que viajan por el medio. Y medio homogéneo libre de fuentes quiere decir que, el homogéneo quiere decir que epsilon del espacio no es otra cosa que epsilon, es decir, el mismo en todas partes, y que mu, que podría depender del espacio, pues no lo hace, es simplemente mu. Eso es lo que quiere decir homogéneo. Y libre de fuentes quiere decir que la densidad de carga libre en todo el espacio, fasor, es igual a 0 para todo R, y que si existe una densidad de corriente J, fasor,
esta solamente puede ser debida al paso del campo eléctrico de la onda, o de la onda, del campo eléctrico que está en ese lugar. Es decir, va a ser, si es que existe, puede ser la conductividad del medio, conductividad que tampoco depende del espacio, porque es homogéneo el medio, y por el campo eléctrico en ese punto. Entonces, este tipo de corriente, como le digo, no es más que un efecto del paso del campo y no es en sí una fuente. Por supuesto, esa corriente va a afectar y alterar el campo, pero eso está capturado por estas ecuaciones y lo vamos a ver enseguida. Bien, dicho esto, apliquemos entonces esta identidad. Y si nos lanzamos primero a la ecuación 1, la ecuación de la ley de Faraday en forma fasorial, tendríamos que aplicar el doble rotor de campo eléctrico a la izquierda. Así queda, mire, rotor del rotor de E, fasor, según esta identidad, es el gradiente de la divergencia de E menos el laplaciano de E. Y la divergencia de E, fíjese, E es D partido por epsilon. Epsilon es una constante en todo el espacio que estamos considerando. Y por lo tanto, la divergencia de E es la divergencia de D partido por epsilon. Pero la divergencia de D es ρ, la densidad de carga libre. Y hemos asumido que no hay densidad de carga libre en este medio, no hay fuentes, entonces este término va a ser 0. En cada punto del espacio donde esto se cumple. Y ahora aplicamos entonces el lado derecho de la ecuación, es decir, aplicamos 1 y ponemos menos j omega mu por el rotor de B, porque hemos rotado al lado izquierdo, debemos de hacer también lo mismo con el lado derecho. El rotor de B, pero B se puede escribir como mu por h. Si mu no depende del espacio, entonces sale del operador rotor y nos queda nada más que el rotor de h. Fasor. Ahora utilizamos la ecuación 2 y escribimos el rotor de h como lo que sabemos que es. Entonces pondremos menos j omega mu por la densidad de corriente J, que también tiene una forma especial acá, es simplemente la conductividad por el campo eléctrico, y más J omega D, pero D es epsilon E, ahí está epsilon por E. Y nos queda un lindo factor común, J omega mu, sigma más J omega epsilon, fasor campo eléctrico NR. Si usted conecta este lado de la cadena de igualdades con este otro, se va a dar cuenta que tenemos una igualdad en la que solo participa el campo eléctrico. Ya no hay corriente J, ni hay ρ, ni hay campo magnético. Hemos desacoplado la ecuación del campo eléctrico. Entonces, para ordenar un poco, vamos a poner acá el resultado laplaciano del fasor campo eléctrico en cualquier punto R tiene que ser igual a ahí está el laplaciano, vamos a ponerlo al lado derecho y van a quedar los dos sumando, más j omega mu, perdón, van a quedar restando, este queda positivo, el otro queda restando, ahí está, j omega mu por sigma más j omega epsilon, veces el mismo campo eléctrico, igual a 0. Esta es una ecuación diferencial donde la única función que existe es el campo eléctrico, la función incógnita igual a 0, una función diferencial homogénea. Tiene un nombre, además se le conoce como ecuación de Helmholtz homogénea, o ecuación de onda vectorial homogénea. Y ahora nos queda escribir la correspondiente ecuación para la intensidad de campo magnético. ¿Qué hacemos? Aplicamos la identidad a esto es asterisco. Ya. Aplicamos la identidad a la ecuación 2. Doble rotor de H. Similarmente, entonces, el doble rotor de H por
la identidad aquella va a ser gradiente de la divergencia menos el laplaciano. Ya. ¿Qué cree usted que pasa aquí? La divergencia de h. H es b dividido por mu. Mu no depende del espacio, así que la divergencia de h es proporcional a la divergencia de b. La divergencia de b es 0. Luego, esto es 0. Bien, y ahora vamos a aplicar el rotor al lado derecho, porque nos queda eso pendiente. El rotor del lado derecho es lo siguiente. Aquí viene la ecuación 2. El rotor del lado derecho es rotor de a j lo vamos a escribir como sigma e y a d como epsilon e. Eso va a permitir factorizar y dejar sigma más j omega epsilon fasor campo eléctrico. Y el rotor, por supuesto, ahí. Como esto es una constante, el rotor solamente afecta a la función vector campo eléctrico. Es decir, queda sigma más j omega epsilon, rotor de E. Pero el rotor de E es menos j omega b. Como tenemos h ya, vamos a escribir b como mu h, lo cual arroja lo siguiente, menos j omega mu por h fasor. Y así como lo hicimos antes, tenemos algo muy parecido. En esta cadena, note acá que si lo que tengo al lado derecho solamente depende de h y lo que está a la izquierda también. Así es que si ordenamos de manera semejante, pasamos el laplaciano a la derecha sumando y queda laplaciano de h, función del espacio, fasor, menos j omega mu sigma más j omega epsilon. Veces el mismo h igual a 0. Y esto es para todo r dentro del medio, donde se cumpla esto. ¿Nota alguna similitud? Es la misma ecuación con una función distinta. Entonces, h y e están gobernados cuando no hay fuentes en un medio homogéneo por la misma ecuación de onda homogénea. ¿Sí? Y vamos a ver que este término es muy importante. Si usted hace una comparación con lo que vimos para líneas de transmisión, se podrá dar cuenta, puede pensar así. La segunda derivada de algo es proporcional a ese algo. Eso nos da inmediatamente la idea de que las funciones van a ser, por ejemplo, exponenciales o combinaciones lineales de funciones exponenciales. Y este término que está acá, que aparece recurrentemente, merece recibir un nombre a una variable especial. Y vamos a definir entonces, por ello, gamma al cuadrado como j omega mu sigma más j omega epsilon. ¿Está bien esto? Sí. Ahí está la definición. Lo anterior queda así, más corto. Laplaciano de E en cualquier punto es igual a gamma cuadrado E en ese punto, y Laplaciano de H en cualquier punto de este medio va a ser gamma cuadrado veces el mismo H fasor en ese punto. Ahí están las ecuaciones homogéneas de manera aún más compacta, lo cual permite ver la estructura y no perder la vista en los detalles. El uso de gamma, como veremos, no es casualidad. Gamma va a ser la constante de propagación de las ondas en el medio, y de ese gamma, que tendrá la forma, esto va a ser la raíz de lo que escribimos ahí, ¿no es cierto? J omega mu sigma más j omega epsilon,
va a ser igual, como todo número complejo, a una parte real alfa y una parte imaginaria beta. Y alfa va a jugar el rol de constante de atenuaciones de nuestras ondas y beta el rol de la constante de fase. Bien, aquí está el resultado que obtuvimos hace un momento. Las ecuaciones de onda homogéneas. Laplaciano de igual gamma cuadrado de, Laplaciano h igual gamma cuadrado h, donde gamma es la raíz de j omega mu, sigma j más j omega e, sigma más j omega e, es decir, un alfa más j beta, constante de propagación, la razón de cuyo nombre veremos en un momento. Entonces vamos a estudiar un caso particular de las soluciones, porque hay muchísimas soluciones a las ecuaciones de onda, pero vamos a considerar una familia muy sencilla y de gran importancia: las ondas electromagnéticas planas y uniformes. ¿Qué cree usted que es una onda electromagnética plana y uniforme? ¿Qué sería lo plano y qué sería lo uniforme? En un instante de tiempo dado, fijo, uno observa, si puede imaginarse, el frente de onda, o es decir, el campo electromagnético. Imagínense, concéntrese en el campo eléctrico, por ejemplo. Congelemos el tiempo y midamos el campo eléctrico en el espacio, en cualquier punto. Habrá lugares donde, si es una onda, ¿no es cierto?, sinusoidal, pasará en algún lugar por cero. El lugar geométrico de todos los puntos que están con cero campo eléctrico describiría un plano. El lugar donde el campo eléctrico es máximo describiría otro plano, y estos planos serían paralelos. Estos planos son los frentes de onda. Si usted echa a correr el tiempo, estos planos donde hay cero y donde hay máximo se estarían desplazando en alguna dirección sin cambiar de forma. Ahora, eso es lo que le da la característica de ser una onda plana. Pero además es uniforme si en cada uno de esos planos yo tengo cuando digo máxima amplitud, quiere decir la misma máxima amplitud en todo el plano en cualquiera de sus lugares, máxima respecto al plano que está más atrás, inmediatamente más atrás. Esto lo vamos a ver matemáticamente en un segundo, pero para que empiece a manejar la idea. Así que, ¿cómo caracterizaría yo una onda plana uniforme? ¿Qué le parece la siguiente estructura? Que el fasor de campo eléctrico, ahí está, que solo depende de R, como el fasor no depende del tiempo. Por ejemplo, Z unitario, alguna amplitud de sub 0 que puede ser compleja porque es la amplitud de un fasor, y la exponencial a la menos j beta, a la menos gamma x. Gamma está definido ahí, gamma x. Si gamma es complejo, como en general lo va a ser, esto es z unitario, e sub 0, e a la menos alfa x, e a la menos j beta x. Si usted vio ya el curso de líneas de transmisión, reconocerá inmediatamente que esto describe una onda viajera que viaja en dirección y sentido más x, con amplitud e sub 0, y cuya amplitud va decayendo con x si es que alfa es distinto y es mayor que 0. Esta es una exponencial decreciente. Si usted pasa esto a transformada a factorial inversa, puede encontrar que e, función de r, t, sería un vector que apunta en centro unitario. Tendríamos la magnitud de e sub 0, la exponencial e a la menos alfa x sigue funcionando, sigue apareciendo porque es real, y la exponencial compleja más la fase de este señor se traduce en el coseno de omega t. Mira, aparece una frecuencia que no está en ninguna parte, típico de los fasores. Los fasores asumen una frecuencia única implícita y le llamamos omega, no sabemos cuál es, pero es la que se usó para calcular el fasor. Ahí está, omega por t, el tiempo. Y ahora viene la fase menos beta x, pero fíjese, también está la fase de e sub 0, que en forma polar usted escribe e sub 0 así, magnitud de e sub 0 por e a la j ángulo de e sub 0. ¿Qué le parece? Y por tanto, esta exponencial junto con esta exponencial pueden combinar el exponente y queda más el ángulo de e sub 0, la amplitud de sub 0. Y ahí tiene. Esto es muy parecido a una onda en líneas de transmisión. De hecho, si saco este vector,
es la misma expresión. La diferencia es que en vez de voltaje o tensión tenemos campo eléctrico, las unidades son volt partido por metro, está muy emparentado con en unidades, con la diferencia potencial. Así que aquí está, en el caso escalar, pero ahora le ponemos z unitario, porque es un campo eléctrico, es un vector y apunta en alguna dirección y sentido dada por este vector unitario. Entonces los frentes de onda de los que le hablé hace un momento. Si usted congela el tiempo, ahí está t, no varía t. Por ejemplo, t igual 0, que obtenemos coseno de beta x más algún ángulo. Entonces, todos los puntos del espacio tridimensional que tengan la misma coordenada x tienen el mismo valor de este coseno, además la misma atenuación de esta exponencial y por lo tanto la misma amplitud y el mismo valor de campo eléctrico, magnitud de dirección z, en z unitario. Así que en este caso la onda viaja en dirección x y los planos de los frentes de onda son perpendiculares a x. Todo lugar geométrico de punto del espacio que comparte la misma coordenada x son planos perpendiculares al eje x. Y ahí están los frentes de onda, espero que se los puedan imaginar. Y de manera más general, tenemos lo siguiente. Podemos postular un E de la siguiente forma, más general. También onda plana uniforme. ¿Qué pasa si el campo eléctrico está polarizado, es decir, apunta no en la dirección z, sino que en alguna dirección arbitraria del espacio? Llamémosle a esa dirección el vector unitario A sub E. Nada más para decir vector unitario que nos da la dirección en la que apunta E. A esa dirección se llama dirección de polarización del campo eléctrico. Aquí está una amplitud que puede acompañar. Y luego que tenemos la exponencial a la menos gamma. Fíjese, aquí menos gamma va la coordenada que determina cuántos metros ha avanzado la onda en su viaje de propagación en sentido x. Pues si la onda no viaja en sentido x, sino que una dirección arbitraria en el espacio, por ejemplo esta dirección en el espacio, llámale k unitario este vector, y la onda viaja hacia allá, entonces los frentes de onda son así, ¿no es cierto? Perpendiculares a la dirección de propagación. Tal como en este ejemplo, viajábamos en dirección x y los frentes de onda eran todos los puntos con la misma coordenada x. Uno puede definir acá una coordenada arbitraria, la coordenada k si usted quiere, en el eje k. Y los frentes de onda son todos los puntos del espacio tridimensional que comparten la misma coordenada k. ¿De acuerdo? Es decir, lo que dibujé aquí, por ejemplo, y es tridimensional, así que estos planos se emergen de la pizarra de esta forma, ahí está un frente de onda. O los lugares, repito, donde la fase es la misma. ¿Cómo caracterizo matemáticamente, si tengo un punto cualquiera, cómo averiguo en cuál de estos planos de frentes de onda se encuentra? O mejor dicho, un punto cualquiera del espacio, ¿qué coordenada tiene si lo represento contra este eje K? Si K es unitario, la coordenada del eje K es la proyección del vector que va desde el origen hasta el punto donde estoy. Si proyecto este punto, el vector que va de aquí hasta acá, sobre el eje K, hago la sombra ortogonal, llego a un lugar. Ese lugar es el valor de la coordenada K, de este eje, de este punto. Y la coordenada K, es decir, cuán avanzado estoy en cuanto a esta dirección, es la que importa en este exponente. Reemplazaría nuestro X. ¿Sí? Así es que, ¿qué le parece si pongo aquí la proyección del punto donde estoy, la proyección sobre el eje K unitario? Y eso se escribe matemáticamente muy simple, es K unitario punto R. R es el punto donde estoy midiendo el campo eléctrico, K.R es la proyección del punto sobre el vector K unitario, que repito, es el vector que apunta hacia donde la onda va progresando y viajando. Así es que automáticamente obtengo una onda plana uniforme, donde ahora los frentes de onda van a ser todos los puntos que compartan la misma proyección K.R. Porque todo punto R que tenga el mismo valor acá, cualquier valor R que tenga el mismo producto punto con K unitario, me da exactamente el mismo fasor, misma amplitud, misma fase. Y así es que automáticamente los frentes de onda son todos los planos todos los planos ortogonales al vector K unitario. Bien, así que ahí está la forma general. Cuando pongo K unitario estoy diciendo
tensor de la forma k sub x, k sub y, k sub z, las tres componentes. Entonces el producto punto k unitario punto r es igual a r es la terna, recuerde que r es la forma compacta de escribir x, y, z. Así es que k punto r es la suma de k sub x por la coordenada x presente en r más k sub y por la coordenada y presente en r más k sub z por la coordenada z, componente z presente en r. Así que esta suma de tres términos es lo que va ahí acompañando a gamma. Y ahora podemos preguntarnos lo siguiente: ¿cuánto vale, si yo especifico una onda Brown uniforme dando el campo eléctrico, cuánto o cuál es la expresión para la intensidad del campo magnético H? ¿Se puede sacar de acá? Quiero decir, después de todo las ecuaciones están desacopladas, ¿se acuerdan? Aquí está una ecuación de onda para E, una ecuación de onda para H. Pareciera que E y H pueden andar cada uno por su lado sin tener ninguna relación, y eso puede ser un poquito, espero para usted, sospechoso, dado que al fin y al cabo E y H están relacionados por estas ecuaciones originales, las de Maxwell. Pues bien, que las ecuaciones estén desacopladas no quiere decir que puedan ser E y H cualquier cosa. Recuerde, estas ecuaciones siguen siendo condiciones necesarias y suficientes para que un campo sea factible de existir. Estas son condiciones parciales, pero deben complementarse con estas. Le invito a que usted ponga pausa al video y antes que continuemos verifique que esta solución propuesta para un campo eléctrico satisface esta ecuación, la ecuación de onda homogénea. Por favor hágalo, es muy recomendable. Entonces aplique el laplaciano a esto y compruebe que es gamma cuadrado el mismo campo eléctrico. Bueno, si ya lo hizo, vamos a la siguiente pregunta. ¿Puedo calcular o puedo determinar H fasor a partir de E fasor? Esto es un ejercicio que seguramente ha hecho al comenzar a estudiar las ecuaciones de Maxwell. Ciertamente que se puede, pero no solamente quiero que usted me diga si se puede, sino que quiero que lo hagamos y encontremos una relación simple que nos permita recordarla, y tan simple que se pueda recordar y que nos ahorre trabajo en el futuro. La ecuación natural para tratar de responder esta pregunta es acá, fíjese. Si yo tengo E, lo puedo rotar sin problema, y el menos j omega lo paso dividiendo y tengo B. Lo divido por mu y tengo H, así de simple. ¿Podrá salir algo compacto, simple y recordable de ese rotor para este tipo de campo eléctrico? Piénselo un momento. Bien, espero que haya intentado hacer esto, escribir H como B partido por mu, B a su vez rotor de E partido por menos j omega, así que queda así. Y además espero que haya intentado evaluar este rotor. Si no lo ha hecho, note que queda así. E sub 0 es un número, así que puede quedar afuera, y aquí está el rotor de A sub E por la exponencial. ¿Quiere animarse a resolverlo usted mismo, por favor? Tal vez sea recomendable. Antes que todo, para que no se le desparrame mucho esto, sería bueno recordar que K punto R, como escribimos hace un rato, es K sub X más K sub Y más K sub Z por Z. ¿Ya? No se aterre, no se asuste, esto va a ser bastante sencillo. Veamos por ejemplo la componente X. Esto va a ser X unitario por esta derivada menos aquella. ¿Sí? Entonces nos va a quedar derivada respecto de Y de esta componente.
¿sí? O A sub z por eso. Pero fíjese que al derivar esta exponencial respecto de y, lo único que importa es la dependencia respecto de y que está ahí. Entonces cuando usted derive por regla de la cadena, lo que va a caer de la exponencial el menos gamma por el k sub i. Y va a quedar la exponencial al lado. ¿Sí? Así queda, mire. A sub z por menos gamma por k sub i. Esa es la derivada respecto de y de este término. Ah, y por la exponencial, claro. Y a la menos gamma k punto r. Ahí está la primera derivada, esta de acá. Y la derivada respecto de z, que se resta, tiene esa sub y por la derivada respecto de z de esto. La exponencial depende de z por ahí. Z multiplica con una constante k sub z. Así que lo que cae es menos gamma k sub z y la misma exponencial. ¿Sí? Vamos a poner aquí rotor de E componente X. ¿Entiende? La componente X para no usar toda la pizarra. Así es que vamos a sacar el X unitario y ahí está. Esto es lo que acompaña la componente X del rotor. Pero mire lo interesante, la exponencial es la misma, así que puede salir. El gamma es el mismo también, así que también sale. Y esto se escribe así entonces. A sub z por k sub i menos A sub i por k sub z. Y sale el menos gamma y la exponencial. ¿Qué tiene interesante esta estructura? ¿Nota usted una cierta simetría o complementariedad? ¿Qué hubiera pasado si en vez del rotor yo hago el producto cruz entre el vector A y el vector K? Es decir, si hubiera sido acá, en vez de dx, derivada respecto de y, por ejemplo, el vector ky, porque al derivar respecto de y este término, adivine qué, cae el k sub y. Entonces, en cierto modo, es como si que hubiera estado en vez de este operador derivada, hubiera estado el vector, la componente, el número k sub y, multiplicando esto. K sub y por la exponencial. El gamma, bueno, lo sacamos como factor. Entonces, pero aquí está, k sub y por a sub z. Es decir, podemos prescindir de la derivada y poner un k sub y, de prescindir de la exponencial y poner a sub z solamente, y tendríamos esto. Y lo mismo acá, en vez de derivar respecto de z, al derivar respecto de z sabemos que lo que ocurre es que cae gamma con el negativo y cae k sub z. El gamma sale y nos queda k sub z por a sub i. No sé si se nota esto. La idea es que entonces yo puedo cambiar las derivadas y las exponenciales, sacar por el gamma afuera del factor, y lo que va a quedar en el fondo son estos productos cruzados. Y lo mismo para la componente Y. Para la componente Y de E, componente Y del rotor es derivada respecto de X de esta componente, derivada respecto de Z de esta componente. Pero derivada respecto de X arroja menos gamma K sub X. Derivada respecto de Z tira junto a la exponencial un menos gamma K sub Z, etc. Por lo tanto, este patrón arroja lo siguiente: que el rotor de E es el rotor, o mejor dicho, el producto cruz entre el vector K unitario y el vector A sub E unitario. A todo esto A sub X, A sub Y son las componentes del vector unitario A sub E. Así que esto es K unitario cruz A sub E unitario, multiplicando a esta expresión escalar, que es menos gamma, o pongámoslo aquí, menos esto por gamma y la exponencial. Le dije, ¿se acuerda? Que este rotor daba algo
simple, compacto y digno de recordarse. Aquí está. Y por lo tanto podemos cambiar el signo y simplemente sacar el signo intercambiando el orden de este producto cruz. Si usted lo conmuta, cambia el signo. Así que va a quedar A sub E cruz K, para que quede un poquito más simple. K unitario por gamma. Y finalmente aquello que estamos buscando, ¿se acuerda? La expresión para H. H, fasor, vector, tendrá que ser y el signo menos, ¿para qué lo cambiamos? Aquí hay un menos. Así que volvamos a K unitario cruz A sub E con lo siguiente: K unitario cruz A sub E, que es el negativo de esto, con el menos se cancelan los signos y queda gamma dividido por J omega mu veces E sub 0. Faltó aquí el E sub 0. Por E sub 0. Y por E sub 0. Y esto es por E sub 0. Ahí está. Aquí está E sub 0. E a la menos gamma K unitario punto R. Pero fíjese, esto es un escalar, así que yo puedo hacer K unitario cruz, mire, junto a su B con estos par de términos, y lo que tengo es otra cosa que el campo eléctrico. Así es que esto es K unitario cruz E fasor vector, pero dividido por J omega mu partido por gamma. Este factor J omega mu partido por gamma es muy importante. Fíjese, es el factor de conversión de campo eléctrico que está en volt partido por metro a intensidad de campo magnético que está en amperes dividido por metro. Las unidades de este término entonces tienen que ser tal que volt partido por ello me da amper. Así que las unidades de esto son ohms. Y esto que está acá entonces es una impedancia. Le vamos a llamar eta, repito, eta, letra griega, y en palabras esto es la impedancia en ohms, es la impedancia intrínseca del medio por el que se propaga la onda. Es tan importante esto que lo vamos a enmarcar. Así es que, ¿qué tenemos? Tenemos una expresión general para la onda plana uniforme en el espacio tridimensional, en términos del campo eléctrico, y hemos descubierto además que resulta muy fácil, a partir de la expresión del campo eléctrico, sacarla del campo magnético. Uno hace el producto cruz de la dirección de propagación, K unitario, cruz el campo eléctrico, lo divide por la impedancia intrínseca, que obtiene la expresión completa para el fasor de intensidad de campo magnético. Recuerde esto, porque lo vamos a usar mucho en el resto del curso. Bien, he aquí un resumen de lo que hemos visto recién, hace un momento, para las ondas electromagnéticas planas y uniformes, que es el caso particular que más vamos a estudiar. La expresión general para el campo eléctrico es de esta forma: algún vector de polarización de campo eléctrico unitario, alguna amplitud posiblemente compleja. En el fondo esta es la amplitud en el origen, se da cuenta, ¿no? Porque la amplitud podría ir cambiando con la distancia si hubiera atenuación. La constante alfa, ¿se acuerda? Nos va a la atenuación en las ondas. Así es que E sub 0 representa la amplitud y fase del campo eléctrico en el origen, porque cuando R es 0, esta exponencial es 1 y el campo eléctrico es solamente A sub E por E sub 0. Descubrimos además que si parto con la premisa de que el campo eléctrico tiene esa forma, inescapablemente la intensidad del campo magnético va a tener esta otra forma. En el fondo esto es lo que dedujimos,
que el campo magnético, la intensidad del campo magnético se obtiene haciendo el producto cruz entre K unitario, que es la dirección de propagación de la onda plana, cruz el vector de campo eléctrico en el punto, y obtenemos eta, dividiendo por eta y obtenemos esta expresión. Yo digo que puede escribirse de esta forma: alguna dirección de polarización del campo magnético, alguna amplitud compleja, más la misma exponencial. Claro que sí, porque recuerde que esto es K unitario cruz E, pero E se puede escribir así: su vector unitario por E sub 0 dividido por eta y la exponencial. ¿Qué concluyen ustedes? Aquí correspondría A sub h y aquí correspondría h sub 0, ¿cierto? Evidentemente esto es A sub h y esto que está acá vendría siendo la amplitud de la intensidad de campo magnético, o de la onda de intensidad de campo magnético. También, ojo, hay cierta ambigüedad acá, porque uno puede definir esto como menos A sub h y esto como menos h sub 0, de manera que los signos menos se cancelen. Hay una ambigüedad de signo, pero más allá de eso, esa es la relación que se cumple. Entonces, ambos campos, el eléctrico y el magnético, se propagan en la misma dirección y sentido, con polarizaciones que son no cualquier polarización. Fíjese lo siguiente: si A sub h es el producto cruz entre K y A sub E, entonces matemáticamente, claro que A sub h tiene que ser ortogonal tanto a K como a A sub E. ¿Qué quiere decir? En una OEMPU, K unitario es ortogonal con A sub E, K unitario es ortogonal con A sub h, y además A sub E es ortogonal con A sub h. Razón por la que también se denomina una onda electromagnética transversal electromagnética, queriendo decir que el campo magnético y el campo eléctrico son ortogonales a la dirección de propagación que la determina K unitario. Usted también recordará que en el caso de líneas de transmisión, por ejemplo, la solución general tenía dos exponenciales, una que iba y una que venía, por ejemplo, con el exponente menos gamma y otra con el exponente gamma, sin el signo menos. Por cierto, que aquí también puede ser, pero no hemos querido darle más libertad a esto, porque por supuesto que la solución general puede ser cualquier superposición de ondas. Y ojo, aquí como estamos en 3 dimensiones, ya no, las posibilidades son mucho mayores. No es solamente una onda que va a la derecha y a la izquierda, en el caso de una sola dimensión, línea de transmisión, sino que ahora estamos en espacio tridimensional, y puede haber una onda que va en dirección K unitario, una que va en dirección menos K unitario, una que va en dirección K unitario prima. En fin, hay infinitas direcciones en las que te puedes mover, y para cada dirección va a haber dos sentidos. Aquí estamos considerando una sola onda unitaria solitaria, onda uniforme solitaria, que apunta en dirección K unitario, y por cierto que usted puede poner tantas más como quiera si el problema lo amerita, pero vale la pena caracterizar el comportamiento de una sola en forma aislada antes de lanzarse a la combinación de más ondas. Así que esta es una onda electromagnética transversal electromagnética. Fíjese que la relación entre E y H también está determinada por eta, que es la impedancia intrínseca. Aquí está la expresión para eta: J omega mu partido por gamma. Esto admite un poquito de manipulación, ya que gamma también lleva el término J omega mu. Así que uno puede escribir esto también de la siguiente forma: raíz de claro, gamma abajo queda raíz de J omega mu, y aquí abajo queda sigma más J omega epsilon. Y también a veces es conveniente hacer un último ajuste a esta expresión, un cambio algebraico, y es dejar afuera un factor común de esta forma: mu partido por epsilon, por algo. ¿Y qué sería ese algo?
la raíz de j omega dividido por sigma dividido por j omega epsilon más 1. ¿Está bien? No. Voy a hacerlo de nuevo. Sacar como factor común j omega, es decir esto, mu partido por epsilon, y la raíz de j omega acá por 1, j omega acá por sigma partido por j omega epsilon más 1. Ahí sí, y j omega se va, lo que nos deja con 1 dividido por la raíz de 1 más sigma partido por j omega epsilon. Ahí sí. La gracia de esta expresión es que como que separa las cosas. Fíjese, si la conductividad fuera 0 del material perfectamente aislante, esta raíz se convierte en 1 y recuperamos entonces el cociente de mu partido por epsilon bajo una raíz cuadrada. Nos daría entonces una impedancia característica real pura en ese caso. Y a la inversa, si sigma es mayor que 0, inevitablemente voy a introducir acá un ángulo complejo, porque hay un j ahí, ¿lo ven? Entonces, a medida que aumenta la conductividad, se acentúa más el ángulo de la impedancia intrínseca. Podemos decir además varias cosas más. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el máximo ángulo de fase de este número complejo eta? El ángulo de eta, entonces, mire, podrá ir entre 0, cuando sigma es 0, o lo que es lo mismo cuando omega tiende a infinito. Y el máximo o mínimo ángulo que puede tener, ¿cuál será el máximo o mínimo? Fíjese que este número complejo que está acá abajo, el 1 más esto, si quiere lo puede poner así, mire, dividir por j es lo mismo que poner menos j acá, ¿cierto? Ahí está. Entonces estas cantidades sigma, omega y epsilon son positivas, y tengo 1 menos j algo, eso tiene ángulo negativo. Bajo raíz es la mitad de ese ángulo, negativo también, pero está dividiendo, así que contribuye con un ángulo positivo. Eta tiene ángulos 0 o positivo, no negativo. Y ese ángulo puede ser tan grande como que, ¿cuál es el máximo ángulo que podemos tener acá? Por ejemplo, cuando omega se va a 0. ¿Sí? Cuando omega se va a 0, el ángulo del 1 menos j es menos pi medios, está abajo en el plano complejo. La raíz de eso es 45 grados o negativos menos pi cuartos, y como está dividiendo, el ángulo llega a ser pi cuartos. Así es que el ángulo de eta no puede llegar a ser más grande que pi cuartos, cosa que sucede cuando sigma tiende a infinito o la frecuencia tiende a 0, o epsilon tiende a 0, cosa que no puede ocurrir. La permitividad eléctrica epsilon no puede ser menor que la del vacío, y esa ya es estrictamente positiva. Bien, ¿qué otra cosa podemos analizar? Veamos gamma, que es la constante de propagación que afecta a las exponenciales. Alfa es la constante de atenuación, que usted ya la debe conocer si trabajó en líneas de transmisión. Y beta, esto está en Neper por metro, Neper dividido por metro, y beta es igual a la constante de fase en radianes por metro. ¿Qué relación existe ahora entre alfa y beta? Algo parecido, propongo que hagamos un análisis parecido al que hicimos para líneas de transmisión.
El ángulo de gamma, por ejemplo. El ángulo de gamma va a estar en qué intervalo. Aquí en J aportando 90 grados o pi medios, y este binomio tiene un ángulo que va entre 0 y pi medios, ¿de acuerdo? Cuando omega o epsilon son 0, no puede ser, pero cuando omega es 0, el ángulo de esto es nada más, es 0, sigma solamente, en cuyo caso el ángulo total de la raíz es la raíz de j, es decir, pi cuartos. Ese es el mínimo ángulo, pi cuartos. 90 grados partido por 2 da 45 pi cuartos. Y el máximo ángulo, este ángulo se logra entonces, dijimos, cuando omega es igual a 0 o cuando la conductividad tiende a infinito, ¿cierto? Porque en ese caso este término es mucho más importante que el j y el ángulo se va a 0. El máximo ángulo que puede alcanzar, por otro lado, es cuando el término que acompaña a este j es máximo, tan grande que opaca o anula al sigma en cuanto al ángulo. Y eso ocurre cuando omega tiende a infinito, o epsilon tiende a infinito, o cuando sigma tiende a 0. En tal caso el ángulo va a ser el ángulo de j más el ángulo de j acá, ¿va? 90 más 90, más pi medio. Y bajo raíz es 90, pi medios. Y esto ocurre entonces cuando sigma tiende a 0 o la frecuencia tiende a infinito. Frecuencia tiende a infinito o sigma tiende a 0. Ahora bien, fíjese esto, que si el ángulo de gamma está en ese intervalo, y yo represento gamma en el plano complejo, aquí está el eje imaginario, y este es el eje real. Si aquí está alfa y aquí está beta, este sería entonces gamma. Pero gamma tiene que tener el número complejo con un ángulo entre pi cuartos y pi medios. Entonces, aquí sí puede estar y esta zona está prohibida. Lo que quiere decir que beta debe ser siempre mayor o igual que alfa. ¿Ve? Beta mayor o igual que alfa. No cualquier combinación de alfa y beta es posible. Y para que no tengamos atenuación, es decir, para que alfa sea 0 y gamma sea j beta, y eso es una exponencial que nos atenúa a medida que se propaga, necesitamos entonces que el ángulo sea 90 grados. En ese caso alfa es 0. Y eso se cumple cuando la conductividad es 0 o aparentemente la frecuencia sea infinito, pero cuidado acá. Si la conductividad se va a 0, tenemos legítimamente un 0 acá, y esto es j omega por j omega, sale un j omega entonces de la raíz y queda j omega raíz de mu epsilon. Perfecto. Pero si hago tender omega infinito, no es claro que alfa se vaya a 0, porque si bien el ángulo crece hasta pi medios, también la magnitud de gamma crece, fíjese, omega, omega. Ambos van a infinito, así es que este sería un vector que se hace cada vez más pegado al eje vertical, pero cuyo largo aumenta, de manera que su proyección hacia el eje horizontal no necesariamente va a 0, y de hecho no va a 0. Es un ejercicio importante que usted lo haga solo, que intente determinar el comportamiento de alfa con la frecuencia. Si acaso alfa sube con la frecuencia o baja con la frecuencia, si a medida que la frecuencia sea infinito llegamos a algún valor asintótico. Si esa variación es monotónica, si alfa siempre sube o siempre baja, averígüelo usted. Siempre tiene que derivar y analizar. ¿Ya? Así es que bueno, hemos discutido la anatomía de estas constantes, impedancia intrínseca y constante de propagación. Una última palabra. Muchas veces me preguntan los alumnos, ¿cómo dijo que alfa es 0? Y les voy a adelantar esto, que ya es parte de la discusión. Alfa es 0, sí, solo si la conductividad es 0. En este caso, el de arriba no sirve. Y eso significa entonces que para que una onda electromagnética se propague por un medio homogéneo y sin atenuación, este medio debe ser un aislante perfecto. Y a algunas personas le produce una especie de contradicción esto de que
en un medio que es perfectamente aislante, la propagación sea sin atenuación. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a pensar que la propagación de corriente por un material o señales eléctricas por un material se atenúan más mientras menor sea la conductividad, mientras más resistencia haya. Esa es la intuición. Pero deténgase un momento, lo que estamos hablando acá no es la propagación de ondas de corriente, ni de voltaje o tensión, son los campos eléctricos. De hecho, los conductores, mientras mejor es el conductor, más cercano a perfecto es el conductor. ¿Qué empieza a pasar? Recuerda, el campo eléctrico del interior es cero de un conductor perfecto, y mientras más te acercas a un conductor perfecto, más cercano a cero es el campo. Y eso es lo más hostil que hay a la propagación de una onda electromagnética que está constituida de campos. El conductor tiende a aniquilar los campos en su interior. Así es que ciertamente un conductor es lo menos amistoso que hay para el paso de las ondas, y los aislantes, mientras mejor aislantes son, mejores son para la propagación de las ondas. Piensen sin ir más lejos en la luz que llega del sol o de las estrellas, gracias a que el vacío es un aislante perfecto. Llegan sin atenuación, más allá de las partículas que pueda haber en el casi perfecto vacío interestelar. Así es que eso, la propagación entonces sin pérdidas ocurre solo en un aislante perfecto.